Y bueno, en la parte más anterior encontraríamos otro núcleo que es el núcleo olivar. El núcleo olivar encontraríamos aproximadamente este nivel. De este nivel. Núcleo olivar inferior. Y este núcleo olivar inferior nos va a servir para la planeación de movimientos motores. Y este sería el corte a nivel del lemnisco medio. Entonces vamos a ponerle su título, que sería el corte a nivel del lemnisco medio. Y el último corte que vamos a hacer es el corte a nivel de los pares craneales, donde vamos a observar la mayoría de los pares craneales. Corte de pares craneales. Entonces, este es un poquito distinto, este corte que vamos a realizar. Voy a pasar por acá este. Ok. Entonces, este último corte es el corte de los pares craneales. Lo vamos a poner aquí. De igual forma, entonces vamos a esquematizar primero nuestros pedúnculos cerebrales. Grácil, cuneiforme, nuestro pedúnculo cerebral. Más grande. Okay, entonces, pedúnculo cerebral, grácil, cuneiforme, pedúnculo cerebral. La oliva. Las olivas son estas dos. La oliva de un lado, la oliva del otro. Y finalmente en la parte más anterior, las dos pirámides. Aquí vamos a dibujar una línea y este es a nivel del cuarto ventrículo. Pues aquí ya va a estar el cuarto ventrículo, ya no hay conducto ependimario. De medial a lateral tenemos a los siguientes núcleos. En la parte más medial tenemos al núcleo del hipogloso. Después, lateralmente, tenemos al núcleo dorsal del vago. El núcleo dorsal del vago. Después, lateralmente, tenemos al núcleo vestibular. Medial. Después, aquí en esta disposición, de ambos lados, tenemos al núcleo vestibular inferior. Y lateralmente tenemos a los dos núcleos cocleares. Al núcleo coclear posterior. Y si tenemos uno posterior, en esta disposición tendremos al núcleo coclear anterior de ambos lados. Entonces, núcleo coclear posterior, núcleo coclear anterior. Y un núcleo que se va a localizar en todo el tronco encefálico, que es el núcleo del quinto par craneal. Este lo vamos a poner de color rojo. Es el núcleo del quinto par craneal, que a este nivel se llama núcleo sensitivo espinal del nervio trigémino. Ahora vamos a agregar al núcleo del tracto solitario, que se va a encontrar en relación con el núcleo dorsal del vago. Este lo vamos a poner esquematizado en forma de una T.
para recordar que es el núcleo del tracto solitario. Y en una relación más caudal y medial, vamos a poner al núcleo ambiguo. Lo vamos a poner con una A. Entonces, la A es el núcleo ambiguo. Y la T es el núcleo del tracto solitario. Ahora vamos a agregar de nuevo nuestros núcleos olivares. En esta disposición vamos a tener al fascículo espinocerebeloso anterior. Y al fascículo espinotalámico. Que estos ya los habíamos esquematizado nosotros. Fascículo espinotalámico lateral. Ahora nos quedarían los dos núcleos olivares que faltan por representar. Accesorios. Serían estos dos. Y en la porción medial tendríamos a los fascículos. Vamos a ponerlos aquí. Y van a ser 3. Vamos a ponerle números. 1, 1, 2 y 3. Entonces el 1 sería todos estos fascículos, que serían uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. El 2 serían estos, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Y el 3 serían estos. Vamos a poner aquí abajo los nombres. El número 1 es el fascículo longitudinal medial. El número 2 es el fascículo tectoespinal. El número 3 sería el lemnisco medial. Y son estos fascículos que estamos encontrando en esta disposición. Si recordamos, en la parte más anterior de la médula oblongada dijimos en la configuración externa que encontramos a las pirámides. Por lo tanto, externamente estas son las pirámides, pero internamente todas las fibras que vienen por aquí es la vía córtico espinal. Y en esta disposición, en una porción medial, encontraríamos unos núcleos. Estos núcleos que estoy poniendo en color café se conocen como núcleos arcuatos. Y de esta forma ya tenemos nuestro corte de médula oblongada a nivel de los núcleos o de cuarto ventrículo. Déjenme lo separo un poquito. Okay, entonces voy a separar un poco. Ok. Entonces ya tenemos nuestro corte a nivel de la decusación piramidal, en el cual las fibras córtico-espinales decruzan y forman la decusación piramidal. Nuestro corte a nivel del lemnisco medio, en el cual las fibras de grácil cuneiforme decruzan para formar las fibras arqueadas internas y finalmente al terminar de decruzar forman el lemnisco medio. Y ya tenemos nuestro corte a nivel del cuarto ventrículo, en el cual vamos a encontrar a todos los núcleos motores de los pares craneales. Solamente para terminar, para terminar con médula oblongada, aquí voy a resaltar algo. El núcleo del décimo par craneal se va a formar por la unión del núcleo del tracto solitario, del núcleo ambiguo
y del núcleo dorsal del vago. Entonces, todos estos nervios en conjunto, todos estos núcleos en conjunto van a formar al nervio vago. Entonces, vamos a juntarlos, que en este caso sería el núcleo ambiguo, el núcleo dorsal del vago, y todos estos en conjunto forman al décimo par craneal. Nos vamos a nuestra tablita. ¿Es esta? Ok, vamos a pegarla aquí. No estoy muy tanto. Ok, estas son las tablitas que les envié. Entonces ahora nos vamos a nuestra tablita y vamos a visualizarla, ¿ok? Vamos a dividir, de igual forma como lo hicimos en médula espinal, vamos a dividir al tronco encefálico por columnas. Por lo tanto, vamos a tener una columna eferente somática, tenemos una columna eferente visceral, tenemos una columna aferente visceral y una columna aferente somática. Y bueno, esta no es la tablita porque esa es la de mesencéfalo. Es esta. Listo. Aquí está. Vamos a agregarla de nuevo. Aquí está. Ok. Entonces, de nuevo, vamos a tener la columna eferente somática. Eferente significa que es motor, somático, que es para músculo esquelético, músculo esquelético, hueso, articulaciones y piel. Okay, si nos vamos a la columna eferente somática a nivel de la médula oblongada, porque estamos en un corte interno o estamos en la configuración interna de médula oblongada, vamos a ver que el núcleo motor que tenemos a este nivel, a nivel de médula oblongada, es el núcleo número 12. Ese núcleo número 12, como ya lo sabemos, va a inervar músculos extrínsecos de la lengua junto con los intrínsecos, a excepción de ¿quién? Del músculo palatogloso, porque el músculo palatogloso está inervado por el nervio vago. Y este núcleo del que hablamos se encuentra en una disposición medial. Es este núcleo que estamos viendo en esta disposición, en el esquema que acabamos de dibujar. El siguiente núcleo que tenemos, la siguiente columna es la columna eferente visceral. Y bueno, en esta columna sí vamos a tener tenemos varias estructuras. Entre ellas tenemos el núcleo dorsal del vago, tenemos el núcleo salivatorio caudal y el núcleo ambiguo. El núcleo dorsal del vago ya lo esquematizamos, lo tenemos aquí. El núcleo ambiguo lo tenemos aquí. Y entre estas dos estructuras van a formar el décimo par craneal. Bueno, ¿qué va a inervar el núcleo dorsal del vago? El núcleo dorsal del vago, como ya lo habíamos mencionado también en el bloque pasado, va a inervar parasimpáticamente lo que inervaría el nervio vago, que es desde la tiroides hasta la mitad derecha del colon transverso, lo que les había comentado. Si les preguntan inervación parasimpática de cuello, tiroides. Inervación parasimpática de cuello, nervio vago. Inervación parasimpática, si les preguntan de tórax, sigue siendo un nervio vago. Ahora, si les preguntan inervación parasimpática del hígado, sigue siendo un nervio vago, porque está antes de la mitad derecha del colon transverso. Estómago, nervio vago, vaso, nervio vago, pero ya si nos vamos ahora sí a intestino delgado, sería nervio vago, pero ya si nos vamos ahora sí al colon, tenemos colon ascendente, y después del colon ascendente tenemos el colon transverso. Solamente hasta la mitad derecha de este colon transverso está inervada por el nervio vago. ¿Qué otra estructura tenemos? Tenemos al nervio ambiguo, al núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo tiene que ver con los pares craneales 9, 10 y 11. ¿Qué es lo que va a inervar? Músculos del velo del paladar, faringe, laringe y parte superior del esófago. Y finalmente tenemos otro núcleo, que es el núcleo salivatorio caudal, que tiene que ver con el noveno par craneal. Por lo tanto, son fibras eferentes viscerales generales para la secreción de la glándula parótida. Y de la columna, la siguiente sería la aferente visceral. Si se dan cuenta, vamos de medial a lateral. Primero empezamos medial y cada vez nos vamos yendo más laterales. Medialmente, ¿a qué núcleo tuvimos? Al núcleo del hipogloso. Después, ¿a quién tenemos? Al núcleo dorsal del vago lateralmente, que sería este. Después, más lateralmente, ¿a quién tenemos? Al núcleo ambiguo, que es este. Después, ¿quién vamos a tener más lateral? Núcleo del tracto solitario, que sería este núcleo que estamos señalando aquí. ¿Ok? El núcleo del tracto solitario va a tener dos porciones. Va a tener una porción dorsal y una porción ventral. Y bueno, aquí hay que recordar algo. La tabla que les pasé es la misma que tengo aquí. Esta tabla está mal. Solamente aquí cambian en esta tablita
Cambien en la tablita que lo dorsal es para el gusto y lo ventral es para las aferencias viscerales generales del nervio vago. Entonces cambien en su tablita esto, lo ventral para aferencias viscerales generales del nervio vago y lo dorsal para el gusto. Y bueno, aquí les agregué que el gusto son aferencias viscerales especiales. Acuérdense que las dos aferencias viscerales especiales que tenemos, una es el gusto y el otro es el olfato. El gusto va a tener relación con el 7, el 9 y el 10. Si recordamos, el séptimo par craneal va a inervar los 2/3 anteriores de la lengua, el noveno par craneal el tercio posterior y el décimo par craneal inerva gustativamente, o sea, el gusto que sentimos en la raíz de la lengua o en la epiglotis. Esta columna aferente visceral, se dan cuenta y lo van a ir viendo en las otras diapositivas, solamente esta columna aferente visceral solamente se encuentra en médula oblongada y solamente está representada por un núcleo, que es el núcleo del tracto solitario. Si hablamos de columna aferente visceral en puente, no existe. Si hablamos de columna aferente visceral en mesencéfalo, no existe. Solamente esta columna aferente visceral existe en médula oblongada y está representada por el núcleo del tracto solitario. Después tenemos la columna aferente somática. La columna aferente somática va a estar representada por el núcleo sensitivo espinal del trigémino y dijimos que íbamos de medial a lateral. Entonces, en la parte más lateral tenemos este núcleo, que es el núcleo sensitivo espinal del nervio trigémino. Y tenemos a los núcleos cocleares y núcleos vestibulares, que ya serían la parte más lateral. Núcleos cocleares, dorsal y ventral, y núcleos vestibulares. Y si se dan cuenta, ya describimos todos los núcleos que están en la tablita. Y acuérdense de esto, los núcleos los vamos a ir representando de medial a lateral. Núcleo del hipogloso, núcleo dorsal del vago, núcleo ambiguo, núcleo del tracto solitario. Después del núcleo del tracto solitario tenemos los núcleos vestibulares medial y lateral, junto con el núcleo sensitivo espinal y trigémino y los núcleos cocleares. Vamos de medial a lateral. Y ya en la porción medial, pues tenemos todos los fascículos que vamos a ver en esta disposición. Los núcleos olivares, y bueno, los fascículos. Importante recordar aquí es esto que les puse abajo. En esta disposición, aquí en cada una de las tablitas les puse núcleos propios. ¿Qué quiere decir que es un núcleo propio? Un núcleo propio, en este caso de la médula oblongada, es un núcleo que solamente lo encontraríamos a nivel de médula oblongada. Esto quiere decir, estos núcleos no lo vamos a ver en puente, este núcleo no lo vamos a ver en mesencéfalo, y estos núcleos que dibujamos aquí, en esta tabla de color azul, a esta pónganle de título núcleos de los pares craneales. Pero esto sería un nivel de médula oblongada. Y bueno, hasta aquí alguien tiene duda de médula oblongada. Casi ya lo vamos terminando. Lo único que nos faltaría que agregar serían las fibras propias de médula oblongada. Fibras propias de médula oblongada serían fibras que solamente encontraríamos a nivel de la médula oblongada, que entre fibras propias de médula oblongada tenemos esta decusación, que es la decusación piramidal. No la vamos a encontrar ni a nivel de puente ni a nivel de mesencéfalo. Y estas fibras, que primero se conocen como fibras arqueadas internas, que se forman por la decusación de Gracie y cuneiforme. Y tenemos otras fibras que se conocen como fibras arqueadas externas. Las fibras arqueadas externas se originan del núcleo arqueado. Y después se van a ir hacia cerebelo. Entonces las fibras del núcleo arqueado dan origen a las fibras arqueadas externas y estas después se van a cerebelo. Y en sí, estas serían las fibras que vamos a encontrar a nivel de médula oblongada. Algo importante a recordar de la médula oblongada
Es que a nivel de médula oblongada, el fascículo espinocerebeloso dorsal se va por el pedúnculo cerebeloso inferior a el cerebelo. Y este fascículo espinocerebeloso dorsal, hay que recordar que no decusa. Y con esto terminaríamos médula oblongada. ¿Alguien tiene dudas de algo de lo que acabamos de ver? Para pasar a puente. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabamos de ver? No, pero ¿puedes dar un momento para copiar? Claro que sí. ¿Quieren? Les doy unos 2 minutos para que acaben de copiar y nos seguimos con puente, ¿vale? Entonces, esta Sí, es gracias. configuración interna de médula oblongada. Con que ustedes entiendan súper bien tronco encefálico, todo lo demás se les va a hacer muy fácil, porque de hecho esta es la clase más pesada de todas. Ya después de encéfalo, cerebelo, ya es mucho más fácil. Hemisferios cerebrales, pues ya es área de Brodmann, cuerpo estriado, y ya eso es más fácil. Y ya después de ahí nos vamos a ir con la integración. Ah, bueno, ahora sí, la vía córtico-espinal, ¿dónde se origina? En la quinta capa de la corteza cerebral del área motora. ¿Dónde se origina la vía sinergista, ¿no? Que es la vía rubroespinal. Y ya después de ahí todo va a ser integración, ¿vale? Entonces ahorita esta es la clase más difícil, entonces para la próxima semana ya tienen que tener tronco encefálico y médula espinal junto con generalidades. Y ya de ahí nos vamos a ir un poquito más rápido. El día de hoy sí me importa terminar por lo menos todo tronco encefálico. ¿De los demás alguien tiene alguna duda? ¿Sí entendieron bien qué es el lemnisco medio? ¿Sí entendieron bien qué son las fibras arqueadas internas? ¿Sí entendieron bien cómo se forma el décimo par craneal? ¿Qué núcleos involucra? ¿Sí se alcanza a ver? ¿O quieren que le dé zoom? Pues más zoom, por favor. ¿A cuál le doy zoom? A donde escribiste fibras propias. Gracias. ¿Dónde escribí fibras propias? Aquí. Arriba. Ajá, es la deposición piramidal, las fibras arqueadas internas y las fibras arqueadas externas. Gracias. Listo. Vale. Entonces ahora vamos con la configuración interna de puente. Ok, más pequeño. Nos vamos con puente. Entonces, ahora en este recuadro, en este cuadrito, igual les puse la configuración. Les puse los núcleos. ¿Estos qué son? Los que vienen en las tablitas, ¿son núcleos de qué? De los pares craneales. En esta tablita les puse los núcleos de los pares craneales que se van a encontrar a nivel del puente. Vamos a colocar de nuevo la imagen. Pero ahorita al final la veamos. Aquí está. Entonces, estos son. Si recuerdan, a nivel de médula oblongada teníamos el núcleo. En esta columna que es la eferente somática tenemos el núcleo del 12º par craneal, que es el hipogloso.
A nivel del puente tenemos el núcleo motor del 6, que sería el núcleo motor del nervio abducens y que va a inervar al músculo recto lateral. Esa sería en la columna eferente somático. Eferente somático quiere decir que inerva algo motor y somático que inerva músculo esquelético en este caso. Después tenemos la columna eferente visceral. En la columna eferente visceral tenemos al núcleo motor del séptimo par craneal, que va a llevar eferencias viscerales especiales. Y habíamos mencionado que las eferencias viscerales especiales son derivados de arcos braquiales. Y en este caso, sería para los músculos de la expresión facial. Después tenemos el núcleo motor del 5, que es eferencias viscerales especiales para los músculos de la masticación. El núcleo salivatorio rostral para la glándula sublingual y submandibular. Si recuerdan en médula oblongada, en el esquema de médula oblongada, en la tablita, teníamos al núcleo salivatorio ventral, y es ventral porque la médula oblongada está abajo del puente. Entonces, el núcleo salivatorio ventral tiene que ver con el noveno par craneal. En este caso, el núcleo salivatorio rostral está en relación con el séptimo. El núcleo salivatorio rostral inerva glándula sublingual y submandibular. El nervio salivatorio ventral, que está a nivel de la médula oblongada, va a inervar la glándula parótida, para que ahí tengan esa diferenciación o esa diferencia. Tenemos el núcleo lagrimal, que también está inervado por el séptimo par craneal e inerva la glándula lagrimal. ¿Y qué habíamos dicho de la columna aferente visceral? ¿Alguien me recuerda qué dijimos de la columna aferente visceral? ¿Que solo se encuentra en médula oblongada? Vientos. Entonces, solamente se encuentra en médula oblongada. ¿Y cuál es el único núcleo que va a estar en esta columna? Del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario, que nos va a ayudar a traer aferencias viscerales generales del décimo par craneal en su parte caudal o en la mitad inferior, y en su parte cefálica, aferencias viscerales especiales para el gusto. Vientos. Entonces, aquí no vamos a encontrar nada porque no estamos en médula oblongada. En la columna aferente somática. En la columna aferente somática tenemos al núcleo sensitivo principal del nervio trigémino. Si recuerdan, en médula oblongada lo conocíamos como núcleo sensitivo espinal. A nivel del puente lo conocemos como núcleo sensitivo principal del nervio trigémino. Y nos va a servir para el tacto epicrítico o discriminativo. A nivel de la médula oblongada nos servía para termoalgesia. A este nivel, este núcleo nos sirve para tacto epicrítico o discriminativo. Tenemos a los dos núcleos cocleares, el dorsal y el ventral, y tenemos al núcleo vestibular, en este caso solamente el superior. En médula oblongada vamos a ver el medial, el lateral y el inferior. ¿Y pues para qué nos va a servir? Los núcleos vestibulares para el equilibrio, los núcleos cocleares para la audición. Entonces, ahora sí, vamos a esquematizar. Vamos a esquematizar. A nuestro puente. Ahora vamos con puente. Puente, recuerden que el puente también se conoce como protuberancia. El puente o la protuberancia va a tener dos cortes. El primer corte lo vamos a hacer a nivel del colículo facial. Ese corte a nivel del colículo facial, que si nos regresamos, el colículo facial va a ser esta estructura que se encuentra en la mitad superior de la fosa romboidea. Esta estructura son los colículos del facial. Y como su nombre lo indica, dentro de esta estructura va a estar en relación con el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Entonces, este nivel, entonces el colículo del facial, vamos a esquematizarlo aquí. Vamos a dibujar ahora nuestro puente. Vamos a ponerlo en esta forma. Y vamos a dibujar aquí al cuarto ventrículo. Vamos a agregar a nuestras estructuras, que en este caso sería todo esto el pedúnculo cerebeloso superior. Todo esto sería nuestro pedúnculo cerebeloso superior. No, cerebeloso medio, porque el puente está en relación con el pedúnculo cerebeloso medio. Vamos a dibujar
en la porción más medial, un fascículo que siempre va a ir sobre la línea media, siempre va sobre esta línea media, que es el fascículo longitudinal medial. Lateralmente, lateral y anteriormente tenemos a los núcleos de los pares craneales, que en este caso aquí tendremos, lo voy a dibujar por aquí más o menos, que en este caso tendremos aquí al núcleo del sexto par craneal. Y más lateralmente tenemos al núcleo del séptimo. Y en esta disposición tendremos a los núcleos vestibulares. En la parte anterior, aquí tenemos el lemnisco medio, que si ustedes recuerdan, cuando vimos médula oblongada a nivel de cruzación a nivel del lemnisco medio, Gracil en qué disposición quedó aquí a nivel del puente, a nivel de médula oblongada, en el corte a nivel del lemnisco medio. Gracil, que es el que va en medio, o que va medial, ¿qué es lo que, cómo quedó? Gracil, quedó anterior. Entonces esto es importante también recordarlo. A nivel del lemnisco medio, Gracil es anterior. Y cuneiforme queda en una disposición posterior. Para que no se pierdan, recuerden que cuando veamos estos esquemas, vamos a ponerle las relaciones. Todo lo que queda por atrás de todo este esquema, todo esto sería posterior, esto sería anterior, y esto pues ya los dos serían laterales, ¿vale? Lo que me importa es que ubiquen qué es anterior y qué es posterior. Por lo tanto, esto es anterior, esto es posterior. ¿Quién quedó posterior? Gracil o cuneiforme. Cuneiforme es el de color verde, cuneiforme queda posterior. Gracil queda anterior. Pero ¿qué es lo que pasa ya cuando estamos a nivel de puente? A nivel de puente, de nuevo, los volvemos a tener y cuneiforme que está de color verde, que era lateral al principio, ahora se vuelve medial. Ahora vamos a poner a cuneiforme medial. Aquí tendremos a fascículo cuneiforme. Que sería este. Y lateralmente tendremos al fascículo de Gracil, que sería este que vamos a poner aquí. Y si recuerdan, en la médula espinal, Gracil es medial y cuneiforme es lateral, pero ahora ¿qué pasó? Ya se invirtieron los lugares. Fascículo Gracil queda lateral y fascículo cuneiforme queda en una disposición medial. Y bueno, lo importante de este esquema es que pongan atención en esto. Lo que va a pasar es que el séptimo par craneal va a mandar sus fibras. Estas fibras del séptimo par craneal van a rodear al sexto par craneal y después va a emerger. El recorrido de este séptimo par craneal lo que va a provocar en la superficie es que se forme el tubérculo del facial. Entonces vamos a agregarlo aquí. O colículo del facial. Lo vamos a poner de igual forma. Rodea el sexto y sale. Y este sería el séptimo par craneal. Entonces, esto que estamos viendo aquí se forma como una elevación a este nivel. Esta elevación que se está formando es la elevación del colículo facial. Vamos a ponerla de otro color, de color café. Esta elevación es la elevación del colículo facial. Que si se dan cuenta, el colículo del facial se va a formar por las fibras de este nervio. ¿Qué nervio es? El séptimo par craneal, pero por el núcleo de este otro nervio, que es el sexto par craneal. Y eso es lo importante a recordar de esto. Entonces, el colículo facial está formado por fibras
del séptimo par craneal y por el núcleo del sexto par craneal. Y solamente vamos a recorrer a nuestro fascículo longitudinal medial. Vamos a ponerlo más cefálico. Y este sería nuestro fascículo longitudinal medial. ¿Ok? Entonces, de este esquema también vamos a llevarnos cómo vamos a dividir al puente para su estudio. Al puente para su estudio lo vamos a dividir en dos porciones en relación al lemnisco medio. La porción que queda por abajo del lemnisco medio se le conoce como base o pie. Se le conoce como base o pie. Y la porción que queda por arriba del lemnisco medio se le conoce como tegmento. Entonces tenemos la base y tenemos el tegmento. El tegmento sería todo esto. Tegmento. Base y tegmento. ¿Okay? El otro corte que vamos a hacer es un corte a nivel de los núcleos que se encuentran a nivel del puente. Vamos a hacer el núcleo a nivel de núcleos de pares craneales. Que se encuentran a nivel de la decusación. O bueno, vamos a poner como corte a nivel del cuerpo trapezoide. Y de esta forma vamos a volver a dibujar nuestro puente. El cuarto ventrículo de nuevo. De nuevo vamos a dibujar nuestros fascículos longitudinales mediales. Y vamos a dibujar a los núcleos motores del quinto par craneal. En el cual vamos a tener al núcleo motor y al núcleo sensitivo. Núcleo motor y núcleo sensitivo. ¿De quién? Del quinto par craneal. En una disposición más anterior, de nuevo vamos a esquematizar a grácil, que queda en una disposición lateral, la cuneiforme, que queda medialmente. Ya a este nivel vamos a poner a nuestros núcleos cocleares. Entonces vamos a colocar aquí a dos núcleos cocleares. Esquemáticamente aquí vamos a poner el núcleo coclear dorsal. E inferiormente vamos a poner al núcleo coclear ventral. Y esto para que entiendan cómo se va a formar ahora el lemnisco lateral. Entonces tenemos un lemnisco medio, ahora vamos a dibujar al lemnisco lateral. Simplemente lo que van a hacer las fibras del núcleo coclear dorsal es sacar sus fibras hacia el mismo lado. O sea, van a ser ipsilaterales. Pero lo que van a hacer los núcleos cocleares ventrales es mandar sus fibras del lado contrario. Y la decruzación de estas fibras, se le conoce como cuerpo trapezoide. Y el cuerpo trapezoide, si tiene que ver con los núcleos cocleares, tiene relación con la audición. Los núcleos cocleares y el cuerpo trapezoide son estructuras de la vía auditiva. Cuando acaban de decruzar, las fibras de los núcleos cocleares ventrales, junto con las fibras que mandan los núcleos cocleares dorsales, en conjunto, todas van a formar al lemnisco. Forman al lemnisco. Forman al lemnisco lateral.
Tenemos un lemnisco medial a nivel de médula oblongada, ahora tenemos un lemnisco lateral a nivel del puente. ¿Ok? Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna duda? Vamos ahora sí de nuevo con la tablita. Y núcleos propios del puente tenemos al locus coeruleus, al complejo olivar superior y a los núcleos propios del puente. Entonces, del complejo olivar superior lo habíamos esquematizado o lo vamos a esquematizar a este nivel. El complejo olivar superior lo tendremos aquí. Lo vamos a poner de color negro. Y este sería el complejo olivar superior. Y como otro núcleo tenemos a los núcleos propios del puente. Los núcleos propios del puente van a estar sobre la base y van a estar en esta disposición. Se los vamos a ver en los dos lados. Núcleos propios del puente. Que serían estos, ¿vale? Entonces, ahora sí hablamos de fibras propias del puente. Ya tenemos los núcleos propios, que los núcleos propios es el locus coeruleus. Este núcleo locus coeruleus ya lo habíamos mencionado, que como algo importante es que secreta noradrenalina y va a tener relación con la ansiedad y la tensión. Y ahora como fibras propias del puente, tenemos al cuerpo trapezoide, que se forma por la decruzación de los núcleos cocleares. Y tenemos al lemnisco lateral, que se forma a este nivel. Y unas últimas fibras que vamos a agregar son las fibras transversales. Que son las pontocerebelosas. Son fibras que van a originarse los núcleos propios del puente, de estos núcleos que acabamos de esquematizar. De estos núcleos se van a originar y se van a ir a cerebelo. Y bueno, ¿alguien tiene alguna duda de ahorita de puente? Eso sería todo ahorita ya de puente. Entonces ya tenemos de nuevo núcleos de los pares craneales, que son estos. Son los núcleos de pares craneales. Ya tenemos núcleos propios de los pares craneales. Ya tenemos fibras propias del puente. Y ya tenemos las estructuras internas. Lo más importante a quedarse aquí, acuérdense bien del colículo facial. ¿Quién lo forma? Son fibras del séptimo par craneal y núcleo del 6, que seguramente es lo que les van a preguntar. Y a este nivel, ¿quién forma el cuerpo trapezoide? El cuerpo trapezoide lo están formando los núcleos cocleares. Y los núcleos cocleares, entonces el cuerpo trapezoide es una estructura de la vía de la audición. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Doctor, ¿podría repetir lo del núcleo coclear? Es que no me quedó muy claro. Ok, sí, claro que sí. Entonces tenemos los núcleos cocleares, que son estas estructuras que puse en círculos. El núcleo coclear dorsal porque es más posterior y el núcleo coclear ventral porque es más anterior. Las fibras del núcleo coclear dorsal va a mandar sus fibras del mismo lado, o sea, no las va a decruzar. Aquí mismo va a mandar sus fibras. Mientras que las fibras del núcleo coclear ventral va a mandar sus fibras hacia el lado contrario, que son las que están en color verde. Por eso las de color verde decruzan, para mandarlas al lado contrario. La decusación de estas fibras de los núcleos cocleares ventrales es lo que nosotros vamos a llamar cuerpo trapezoide, que va
a tener relación con la audición, porque se originan en los núcleos cocleares. Y después, cuando ya decruzaron las fibras de los núcleos cocleares ventrales, o sea, ya decruzaron estas fibras y se unen con las fibras que no decruzaron de los núcleos cocleares dorsales, la unión de estas fibras, de las fibras del núcleo coclear dorsal con el núcleo ventral del contralateral, es a lo que nosotros vamos a llamar lemnisco lateral. ¿Sí me di a entender? Sí, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda antes de pasar a mesencéfalo? ¿Ninguna? Vale. Entonces vamos con la última estructura del tronco encefálico. Bueno, para describir la última estructura, que es el mesencéfalo, primero vamos a hablar. Quito esta tablita. Entonces vamos a hablar del mesencéfalo. Para hablar del mesencéfalo, primero debemos recordar que en la configuración externa, nos vamos a regresar, vamos a hacer dos cortes. Un corte lo vamos a hacer a este nivel, que es a nivel de los colículos superiores, y el siguiente corte lo vamos a hacer a este nivel, que es el nivel de los colículos inferiores. Entonces nos regresamos a nuestro mesencéfalo y vamos a dibujar dos veces nuestro mesencéfalo, uno para los colículos superiores y otro para los colículos inferiores. Entonces, ahora el mesencéfalo lo vamos a dibujar de esta manera. Está. La otra. Está. Entonces, este sería a nivel de los colículos superiores, el de arriba, y el de abajo a nivel de los colículos inferiores. Importante recordar, a nivel de los colículos superiores, lo que vamos a encontrar, a nivel de los colículos superiores, es el núcleo del colículo superior. Vamos a encontrar a la sustancia negra. Encontramos al núcleo del tercer par craneal, al núcleo accesorio del tercer par craneal, que este núcleo también lo van a encontrar como núcleo de Dinger, Westphal. Encontramos al núcleo rojo, encontramos al núcleo mesencefálico del 5, el quinto par craneal, y encontramos a la decusación del fascículo rubro espinal. Este es a nivel de colículo superiores. A nivel de colículos inferiores, lo que vamos a encontrar son el núcleo del colículo inferior,
De nuevo encontramos a la sustancia negra. Encontramos al núcleo del cuarto par craneal. Encontramos al núcleo mesencefálico del 5 y encontramos a la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. ¿Sale? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un corto a nivel de pedúnculo cerebeloso superior e inferior? Bueno, primero recuerden que en ambos se van a encontrar tanto la sustancia negra como el núcleo mesencefálico del 5. Entonces, eso no puede ser diferencia. En el colículo superior, pues se van a encontrar los núcleos del colículo superior, mientras que en el colículo inferior, el núcleo del colículo inferior. Entonces, eso es como obvio, entonces no lo vamos a señalar. Pero lo que sí nos importa aquí saber y recordar bien es que en un corto a nivel de colículos superiores vamos a encontrar el núcleo del tercer par craneal y el núcleo accesorio del 3, junto con el núcleo rojo y la decusación del fascículo rubroespinal. Son las estructuras que se tienen que aprender bien de los colículos superiores. Ahora, de los colículos inferiores tenemos al núcleo del cuarto par craneal y a la decusación de los pedúnculos cerebelosos. Aquí me equivoqué, no son superiores, estamos a nivel de pedúnculos, no es cierto, está bien, a nivel de los pedúnculos cerebelosos superiores, porque recuerden que los pedúnculos cerebelosos superiores son los que conectan el mesencéfalo con el cerebelo. Entonces, ya tenemos más o menos las estructuras que los van a formar. Ahora vamos a esquematizarla en nuestra imagen. Entonces, en el primer esquema, primero vamos a dibujar en el centro el acueducto cerebral o de Silvio, que estaría en esta disposición en ambos esquemas. Cerebral o de Silvio. Después, a nivel del colículo superior, vamos a dibujar el núcleo del colículo superior. Entonces, estos los dos los voy a dibujar de color azul. Núcleo del colículo superior. Sería este. Y abajo vamos a dibujar el núcleo del colículo inferior, que sería este. Ahora, en el núcleo a nivel del colículo superior vamos a encontrar el núcleo mesencefálico del nervio trigémino a esta disposición. De igual forma, que en la mitad superior. Entonces, estos que estoy poniendo de color naranja son el núcleo mesencefálico del trigémino. El nervio trigémino, y igual aquí caudalmente, núcleo mesencefálico del nervio trigémino. Ahora, en la mitad superior vamos a encontrar al núcleo motor del tercer par craneal, anteriormente al acueducto cerebral. O sea, aquí vamos a poner al núcleo motor del tercer par craneal. Y anteriormente, o bueno, en relación a estos, vamos a encontrar al núcleo accesorio del tercer par craneal, que los vamos a poner de color rojo y triangulares. O sea, aquí vamos a poner al núcleo accesorio del tercer par craneal. A nivel superior, dijimos que hay unos núcleos muy evidentes, que son los núcleos rojos. Entonces, vamos a esquematizar los núcleos rojos a este nivel. Núcleo rojos. Y otros núcleos que va a estar tanto a nivel superior como inferior es la sustancia negra.
A este nivel vamos a tener al lemnisco del trigémino, el lemnisco espinal, el lemnisco medio, que lo vamos a esquematizar. Todos estos lemniscos juntos los vamos a poner aquí. Lemnisco. Vamos a agregar, no, lo vamos a poner como lemnisco medio, que sea esquemático, ¿vale? Lo que me importa es que aprendan a diferenciar las otras estructuras. Entonces, a este nivel tenemos el núcleo del tercer par craneal. A nivel de colículos inferiores tendremos el núcleo del cuarto par craneal, que vamos a ponerlo a la misma altura. A este nivel vamos a poner el núcleo del cuarto par craneal, que sería este y este. A nivel superior también vamos a tener ¿qué nos faltaría esquematizar? Ya tenemos colículos superiores, ya tenemos sustancia negra, ya tenemos núcleo del 3, núcleo accesorio del 3, núcleo rojo, núcleo mesencefálico, y nos faltaría esquematizar la decusación del fascículo rubroespinal. Estos núcleos rojos van a mandar sus fibras para el lado contrario, para posteriormente salir por los pedúnculos, que vamos a poner esos que puse en color negro. Estos esquemáticamente son los pedúnculos cerebelosos superiores. Entonces estas fibras que se originan en el núcleo rojo van a mandar sus fibras por los pedúnculos cerebelosos superiores. ¿Sale? Y esta decruzación que se está formando a este nivel, esta decruzación, sería la decruzación de los núcleos rojos. Esta que vemos aquí en el centro. Y de esta forma ya tendremos todas las estructuras. Ahora, en el esquema del colículo inferior, lo más importante acá a diferenciar es que vamos a tener a los núcleos del cuarto par craneal. Entonces, esto es lo más importante. Y la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. En este caso, las fibras se van a decusar y van a haber fibras aquí que estén pasando de un lado hacia otro y van a formar una decusación que se va a ir hacia los pedúnculos. De nuevo, estos serían los pedúnculos cerebelosos superiores. Y esta sería la decruzación, esa que encontramos aquí en el centro. Vamos a ponerle otro color naranja. Pues, color gris. Esta sería la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Serían estas. Y los encontraríamos en toda esta estructura. Y de esta forma ya tenemos las estructuras que lo van a formar. Finalmente, para terminar mesencéfalo, hay que recordar que, bueno, vamos a esquematizarlo de nuevo el mesencéfalo. Primero, para mencionar cómo lo vamos a dividir. El mesencéfalo, para su estudio, lo vamos a dividir. Vamos a ponerlo en negro. A partir de la sustancia negra y a partir de los colículos. Y lo vamos a dividir en 3 porciones. La parte que queda a nivel de los colículos
es el techo. La parte que queda entre los colículos y la sustancia negra es el tegmento. Y la parte que queda anterior a la sustancia negra es el pedúnculo cerebral. Y si recuerdan, este pedúnculo cerebral, entre los dos pedúnculos había un espacio. El espacio que se forma entre estos dos pedúnculos cerebrales, ¿cómo se llamaba? Espacio interpeduncular. Que correspondería, si nos regresamos, a este espacio que está delimitado en este sitio. El espacio entre los dos pedúnculos cerebrales es el espacio interpeduncular. Y ahora lo último que vamos a mencionar aquí es que en el mesencéfalo van a descender fibras. Y si dividimos los pies o pedúnculos del mesencéfalo, lo dividimos en 2/3 anteriores. Vamos a borrar esto, porque esto no será para mencionarlo. Y si dividimos los pies del mesencéfalo, vamos a dividirlo, en este caso, en los 2/3 medios. Y lateralmente vamos a poner 1/3, que el conjunto de estos dos serían 1/3 lateral. Lateralmente van a venir fibras de la corteza cerebral, lateralmente, que son las fibras temporopontinas. Y medialmente van a venir las fibras frontoprotuberanciales o frontopontinas. Pues medialmente aquí vienen fibras frontopontinas. Y en los 2/3 medios, en esta disposición, todas las fibras que vendrán en estos 2/3 medios serían las fibras córtico-espinales y córtico-nucleares, que van a venir en los 2/3 medios del mesencéfalo. Algo importante que no habíamos mencionado cuando vimos médula espinal es que también hay un fascículo, y si quieren anótenlo. Este fascículo se llama fascículo córtico nuclear. El fascículo córtico nuclear va a ser similar al córtico espinal, pero va a ser para todos los pares craneales. Por lo tanto, va a tener relación con los núcleos motores de pares craneales. Y si hacemos recuento de los núcleos motores, tenemos el tercer par craneal, tenemos el cuarto par craneal, tenemos el quinto par craneal, tenemos el sexto par craneal, el séptimo par craneal, el noveno, el décimo, el onceavo y el 12avo pares craneales. Todos estos nervios van a recibir aferencias del fascículo córtico nuclear para regular su función. Y a este nivel del mesencéfalo, bueno, ahorita lo vamos a mencionar, pero a ese nivel, ahora sí vamos a agregar nuestra tablita. Vamos a agregar nuestra tablita del mesencéfalo. Ok, vamos a ponerla aquí. Y si agregamos nuestra tablita del mesencéfalo, el mesencéfalo, bueno, vamos a tener primero en la columna eferente somática el núcleo motor del 3. Habíamos dicho, en la médula oblongada tenemos al núcleo motor del 2. En el puente tenemos al núcleo motor del 6. Y aquí tenemos al núcleo motor del 3 y al núcleo motor del 4. El 3, como nosotros ya sabemos, va a inervar a los músculos recto superior, recto inferior, recto medial, oblicuo inferior y elevador del párpado superior. Mientras que el núcleo motor del cuarto par craneal va a inervar al músculo oblicuo superior, que es el músculo que nos va a dar la mirada patética cuando se lesiona, que es una mirada medial y hacia abajo. Después tenemos a la columna eferente visceral, en el cual tenemos al núcleo accesorio del tercer par craneal,
el cual dijimos que tiene una función parasimpática. Entonces, si quieren agregar aquí en la tablita, pongan que este núcleo es parasimpático. Y va a inervar al músculo constrictor esfínter de la pupila, o sea, va a hacer miosis, y al músculo ciliar del ojo. Y finalmente tenemos este núcleo, que en sí no es núcleo de los pares craneales, así que aguas con este núcleo no es núcleo de los pares craneales, pues se lo llegan a preguntar, no lo pongan como núcleo de los pares craneales, pero es importante porque este núcleo es el que va a integrar el reflejo consensual. Dijimos que el reflejo fotomotor es cuando nosotros alumbramos con la luz, bueno, alumbramos un ojo y hace miosis. Ese es el reflejo fotomotor, pero el reflejo consensual es cuando nosotros alumbramos un ojo, hace miosis, pero a su vez el otro ojo sin alumbrarlo también va a hacer miosis al mismo tiempo. Y este es el reflejo consensual. Alumbrar un ojo y los dos ojos van a hacer miosis. Este reflejo consensual está integrado por el área pretectal. El área pretectal va a unir a los dos núcleos accesorios del tercer par craneal para que a la estimulación de uno, los dos lleven a cabo la acción. Y el último núcleo es el núcleo en la columna aferente somático, que es el núcleo sensitivo mesencefálico del quinto par craneal, y aquí se va a llevar a cabo la propiocepción, principalmente de los núcleos de los músculos de la masticación a nivel de la cabeza. Como núcleos propios, pues bueno, tenemos el núcleo de la sustancia negra, el núcleo rojo, el núcleo del colículo superior e inferior. Y finalmente terminamos tronco encefálico. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda antes de, pues ya de finalizar la clase. Me interesaba acabar el día de hoy tronco encefálico porque siento que es una de las clases más pesadas y se lo tienen que ir aprendiendo, pues ya para la siguiente clase ya tenerlo todo. Y la siguiente clase pienso ver diencéfalo, cerebelo y cuerpo estriado. Esas tres estructuras vamos a dejar, o esas tres partes del sistema nervioso vamos a dejarlo para la siguiente clase. Entonces, ¿alguien tiene duda de lo que vimos el día de hoy o quiere que le regrese alguna diapositiva? ¿Puedes volverle a hacer zoom en las fibras? ¿En las fibras? Sí, por favor. Sí, ahí. No, en el último esquema del Ah, ok. mesencéfalo. En estas. ¿Sí? Sí, gracias. Sí. Sí, también, bueno, para recordarles, si se acuerdan, habíamos dicho que el fascículo espino-cerebeloso dorsal sí va por pedúnculos cerebelosos inferiores. Los fascículos espino-cerebelosos dorsales decruzaban y sí van por pedúnculos cerebelosos inferiores. Pues los que nos faltaban eran los pedúnculos, el fascículo espino-cerebeloso ventral. El fascículo espino-cerebeloso ventral, estos van a decruzar y se van a ir por los superiores. A ver, entonces, de nuevo, para no confundirlos, lo voy a recorrer un poquito. Entonces, tenemos dos fascículos. El fascículo espino-cerebeloso dorsal y el fascículo espino-cerebeloso ventral. El cerebeloso dorsal no decruza. Entonces, creo que lo había dicho al revés. No decruza. Mientras que el fascículo espino-cerebeloso ventral sí va a decruzar. El fascículo espino-cerebeloso dorsal se va por pedúnculos cerebelosos inferiores. Mientras que el fascículo espino-cerebeloso ventral se va a ir por pedúnculos cerebelosos superiores. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna dudita? Para la siguiente clase yo creo, estudien bien ahorita lo que vimos el día de hoy. Para la siguiente clase voy a tratar de ponerle imágenes, pero ya de los atlas, para que vayan viendo cómo sí los pueden ya ir diferenciando todo. Y de hecho en los exámenes de la facultad, en el práctico, preguntan varias de tronco encefálico. Entre ellas viene una imagen de mesencéfalo. Si es que este año se las vuelven a preguntar, vienen imágenes de mesencéfalo y les hacen la pregunta de que están en corte superior en el corte inferior. Bueno, ahorita ya lo vimos detalladamente y saben que si hacemos un corte a nivel de colículos superiores, vamos a ver tercer par craneal, núcleo de Dinger-Westphal,
Pero ¿cómo vamos a ver si es pedúnculo, que es un corte a nivel de colículos superiores o de colículos inferiores? ¿Qué es lo que hay característico? Los núcleos rojos. Si hay núcleos rojos, estamos en colículos superiores. Si no hay núcleos rojos, estamos en colículos inferiores. Entonces, si en la imagen del departamental ven núcleos rojos y les preguntan un núcleo que está en relación al acueducto cerebral, que va a ser un núcleo de los pares craneales, y les van a preguntar qué núcleo se está señalando, sería el núcleo accesorio. Si no hay núcleo, si no hay núcleo rojo y están señalando un núcleo cerca del acueducto cerebral anteriormente, es el núcleo del cuarto par craneal. Y de esta forma los van a diferenciar. ¿Sale alguna otra dudita? ¿Alguien tiene otra duda? Yo, doctor, ahí donde mencionó sobre el núcleo accesorio del 3, ¿por qué es el 3? Ah, ok. ¿Aquí? ¿O en el esquema? No, en el esquema donde estaba mencionando justamente que estaba cerca del acueducto cerebral. Ah, ok, sí. Es que acuérdense que el tercer par craneal tiene dos núcleos. Un núcleo que es eferente somático, tal cual, o sea, inerva el músculo esquelético de los músculos extraoculares, que sería este que puse en color verde. Este sería el núcleo motor del tercer par craneal. Pero también tiene un núcleo parasimpático, el tercer par craneal, si recuerdan. Y a este núcleo parasimpático se le conoce como núcleo accesorio del 3. Entonces, si quieren, aquí le vamos a agregar que es un núcleo parasimpático. Que está en relación con el núcleo accesorio del tercer par craneal. ¿Y qué es lo que va a inervar? Bueno, lo que va a inervar viene aquí en la tablita. En un momento voy a enviar de nuevo la tablita por los que acabo de agregar al WhatsApp, pues para que ya también tengan la información, ¿vale? Y lo que va a inervar el núcleo accesorio del 3 es esto que ya señalamos aquí. El núcleo accesorio del 3 va a inervar músculos constrictor, esfínter de la pupila y músculo ciliar. ¿Sale? ¿Sí respondí a tu pregunta? ¿Es lo que estabas preguntando? Sí, gracias. Vale. ¿Alguien más tiene alguna preguntita antes de finalizar? ¿No les quedó duda en nada? ¿O alguna imagen que no hayan visto bien para darle zoom? Acuérdense que eso ya lo tienen que tener bien dominado para la siguiente clase, ¿vale? Para que no se vayan atrasando. ¿Sí les quedó claro todo? Bueno, pues con eso entiendo que creo que ya les quedó claro. Entonces, nos vemos el próximo fin de semana. Por WhatsApp les mando el horario de la siguiente clase. Estudien bien, por favor, lo que llevamos hasta ahorita para que no se atrasen, porque si no, cuando vayamos empezando a integrar, no le van a entender bien. Entonces, estudien bien lo de médula espinal y ahorita tronco encefálico, que es demasiada información lo que vimos hoy. Y nos vemos la próxima semana. Entonces, les envío por WhatsApp la información. Y yo creo esta semana, a partir más o menos del miércoles, espero que a partir del miércoles, si termino todo, ya empiezo a repartir ¿cómo se llama? Los materiales, ¿vale? Para que les pase la hora. Y algo así importante, no vayan a asistir al hospital donde les dije que lo recogieran sin antes, yo les avisé, ¿vale? Porque por ahí, la semana pasada una chica fue y pues todavía no tenía los materiales. Pero pues les digo, ahorita todo lo estoy dando a pizarra para que no haya ningún problema. Y entonces nos vemos la próxima semana, ¿sale? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, Vale. doctor. Pues tengan un bonito día, estudien mucho, por favor no se atrasen y nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.